¿Cuál es el libro que estamos estudiando, hermanos? Josué. Vamos al capítulo 2 del libro de Josué, capítulo 2, versículo 1. Libro de Josué, capítulo 2, versículo 1. El título de la predicación es Dos espías. Dos espías. ¿Alguna vez alguien ha visto una película de espías? ¿Sí? ¿Le gusta, hermanos? Esa de 007. No me gusta esa. La de Misión Imposible, tampoco. Bueno, veamos aquí en la palabra de Dios, hermano, y usted se va a dar cuenta de estos espías. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. Vamos ahora. Padre, te damos gracias, Señor, por tu mensaje, por la palabra, Señor. Añádele bendición a ella, mi Dios. Sabemos, Padre, que tú hablas a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Bendiga, Señor, a cada uno de los presentes, mi Dios. Ayúdanos a comprender, a entender tu palabra, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Muy bien. Después de que Dios le había dado las indicaciones a Josué en el capítulo 1, se recuerda que 3 veces le dijo el Señor que debía de ser valiente y esforzado, y que se pusiera a trabajar y que le hiciera frente, que ya su siervo Moisés había muerto y que ahora el encargado o el líder de guiar al pueblo era Josué. De tal manera que ya en el capítulo 2, hermanos, empezamos a ver que Josué empieza ya su estrategia, podríamos decirlo así, de conquista. Porque recuerde que él era un guerrero, él era como la mano derecha de Moisés. Entonces empieza su estrategia y manda 2 espías a la ciudad de Jericó, que tenían que conquistarla, que tenían que derribarla, porque era el lugar por donde tenían que pasar ellos. Además de eso, tenían que hacerlo, hermanos. Pero esto de los 2 espías, o mejor dicho, esto de mandar espías, eso ya lo había hecho Moisés anteriormente. O sea, ¿alguien se recuerda que Moisés mandó espías? ¿Cuántos espías mandó Moisés? 2 espías, hermano, entre los cuales iba Josué. Entonces él ya tenía experiencia en esto. Y entonces vámonos al libro del Número 14:6. Ahí podemos encontrar, hermano, como que Josué se va de espía y lo que regresa diciendo, hermano. Porque, vaya, búsquelo en su Biblia. Si no, pues ahí está en la pantalla, hermanos. Número capítulo 14, versículo 6. Antes de leerlo, hermano, véanme un momento para acá. Antes de leerlo, resulta que Moisés manda a los espías a la ciudad de Canaán. La ciudad de Canaán, hermanos, para llegar a la conquista y todos. Entonces llegan ellos, van, y cuando regresan, hermanos, ellos llegan pero temerosos. La mayoría, o lo mejor dicho, los 10 llegan, hermanos, temerosos, llegan afligidos, que ahí había un gigante, que estaban aquí, que estaban allá, que ellos se veían como langostas. Ellos llegaron, hermanos, así como aquellas hermanos o aquellas personas que usted habla: ¿qué tal, hermano? ¿Cómo está? Aquí, man, mire cómo está lloviendo aquí, hoy tembló en la mañana, mire, yo estoy afligido, no ver qué va a ser de mi vida, y mire, y allá en los chorros se está cayendo todo eso, y ni pasa por ahí, hermano, ni pasa por ahí, hermano, pero ya está angustiada porque se va a caer ahí el derrumbe de los chorros y está temblando y que no sé qué. Pues estos llegaron así, con una actitud, hermanos, que no estaban confiando en el Señor. Y entonces el pueblo empezó a protestar y a decirle: ¿para qué nos mandás ahí? Que no sé qué, regresémonos a Egipto. Y bueno, todo eso. Entonces, cuando interviene Josué y les dice ahí en el capítulo 14, versículo 6, dice, leemos la palabra de Dios: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían recorrido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra de gran manera buena, y si Jehová se agradare
de nosotros. Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Miren la actitud, hermanos, dos actitudes muy diferentes. Unos estaban viendo el problema, unos estaban viendo lo difícil que era llegar a esa tierra, lo difícil que era conquistar, y solo dos, o sea, imagínense, solo Josué y Caleb, solo ellos vieron la bendición que había en la tierra. Los demás vieron lo peor. Y a veces, hermanos, en nuestra vida así puede suceder, hermano, que nosotros estamos viendo más el problema, estamos más enfocados en la situación adversa que podemos estar atravesando y no vemos la bendición que Dios ya nos dio anteriormente. No vemos la bendición o de dónde Dios nos ha sacado, hermanos. Entonces nos ponemos en esa actitud con falta de fe, falta de confianza o pesimista, como usted lo quiera llamar. Y Josué no, Josué dice, no, entonces es una tierra de bendición. Y si, oiga bien, y si a Dios le complace, si a Jehová le complace, nos va a entregar, nos va a dar esa tierra, una tierra en gran manera de bendición, tierra que fluye leche y miel. Y hermano, esta noche yo le puedo decir, hermano, que si a Dios le complace, Dios le va a bendecir a usted, hermano. Dios le va a bendecir, Dios le va a prosperar. Amén. Sí, hermano, pero si usted empieza a ver todo lo negativo, empieza a ver la adversidad, empieza a ver todos los problemas, entonces está dejando de confiar en el Señor. Está dejando de confiar en el poder de nuestro Dios. Fíjese, el Señor tiene propósito para cada uno de nosotros, hermano. Tiene un propósito. Y ese propósito Él lo va a llevar a cabo. Entonces, hermano, aquí podemos ver. Voy a llevarlo hasta el libro de Números para recordarle, hermano, que Josué tenía ya una experiencia. Entonces Josué ya no era él el que iba a ir de espía, sino que manda a 2 espías. Y la primera ciudad a conquistar es Jericó. Y era una ciudad cananea. Esta ciudad, o los que vivían en la ciudad, eran descendientes de Cam. ¿Alguien sabe quién era Cam? El hijo de Noé. Tiene la bendición que aquí el hermano Águila, hermano, sí, tiene la bendición. Era el hijo de Noé. Pero era aquel hijo, le voy a recordar, y usted lo va a leer después, hermano, yo sé que lo va a ir a leer. Le voy a recordar, era aquel hijo que, digámoslo así, que vio la desnudez de Noé y se burló de él. Y Noé se molestó, se enojó y maldijo a la generación, le dio una maldición a la generación de Cam. Entonces la maldición cayó sobre el hijo de Cam, que era Canaán. Y de Cam viene Canaán y después vienen los jebuseos, esto se me olvida, hermano, los cananeos, los heveos, los fereceos, los amorreos, los jebuseos y todos los feos allí van. Ahí van incluidos, hermano. Así que espero que usted no sea descendiente de ellos, hermano. Amén. Entonces, hermano, mire, para que veamos, hermanos, que la Biblia se complementa. La Biblia nunca se contradice, como algunos dicen. Miren, aquí la Biblia se contradice, en un lado dice una cosa, en otro lado dice otra. Y no, hermanos. Pero todo tiene un porqué, todo tiene un sentido. Hay que leer, hay que meterse, hermano. Y fíjese que entre más uno lee, más siente que no sabe, hermano. Entre más uno investiga, más siente que le hace falta investigar todo. Porque es la palabra de Dios, hermano. Entonces es algo que no tiene un límite de aprendizaje. No hay un límite. Usted lee y sigue investigando y aprende y sigue aprendiendo cada día más. Entonces, de ahí viene, hermanos, estamos, ¿verdad? Los que habitaban en la ciudad eran los cananeos. Entonces, pero había que conquistarlo. Entonces, hermanos, solo como dándole un contexto histórico de lo que sucedía. Pero llegan a un lugar, hermanos, que Josué le dice, vayan, a los espías, vayan y vean cómo está el ambiente.
Entonces es un momento, es un tiempo en el cual Josué hace una planificación. Josué no se deja ir a lo loco. Ya el Señor me dijo, el Señor dice que me va a bendecir y me va a dar la tierra, y bueno, démosle, aquí vamos, porque Dios ya dijo, a lo loco. Y a veces nosotros también, nosotros en la vida actuamos hacia lo loco. No, Dios me va a bendecir, Dios va a proveer, ¿verdad? Voy a ir a sacar el televisor de 85 pulgadas, ¿verdad? Y lo vamos a ir pagando en cuotas y Dios va a proveer. Y después ya no puede pagar el tema. Dios va a proveer, usted dice, voy a sacar un iPhone, o voy a sacar esto, voy a sacar lo otro, y Dios va a proveer. Y después, hermano, ahí estamos, mire, tronándonos los dedos. Porque no era la voluntad de Dios, porque usted no le pidió sabiduría al Señor, porque usted no le pidió guía al Señor para decir, Señor, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que seguir adelante? Sino que actuamos a lo loco. Fíjese, Josué planificó. Aquí la Biblia no da más detalles, pero yo me imagino, yo pienso que se sentó, ¿verdad?, con sus allegados, con los espías. Mira, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, pidámosle sabiduría al Señor. Yo siento que van a ir ustedes dos y van a ir a ver cómo está, cómo son los muros, cuántas personas hay, cuántos portones, cuántas entradas, qué altura tienen los muros, qué hay de ancho, qué hay adentro de los muros. Porque sabía usted, hermano, que los muros, no recuerdo bien exactamente el dato de las medidas de los muros, pero eran tan anchos, hermano, que cabía una casa ahí. Y eran altos también. Entonces hay una planificación, hermano. Y nosotros no debemos de actuar de manera alocada en la vida. Hay que planificar, hay que guiar. Fíjense, hermanos, le voy a poner de ejemplo acá en la iglesia. Ya está, hermano, yo le entrego en diciembre, le entrego la planificación de todas las actividades del año a los hermanos, a los servidores. Todo ahí está, hermano. Campaña de la familia, campaña de fe, campaña de finanzas, campaña de oración, viernes de oración. Ahí está todas las fechas, hermano. Reuniones generales y todo. ¿Y sabe qué? A última hora terminan diciéndome, fíjese que no voy a poder llegar, porque no sabía que había reunión, y está desde planificado, hermano. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un Dios de orden, y por lo tanto debemos de ordenar. De la misma manera, debemos de ordenar nuestros pasos, nuestra vida, planificar, hermanos. Aunque la prédica, hermanos, no es de finanzas ni nada de eso, hermanos, pero en su familia usted debe de sentarse y hacer un presupuesto. ¿Cuánto es lo que le da al Señor? Porque eso es lo primero, idealmente eso es lo primero. ¿Y cuánto es lo que pagó de casa? Y usted hace todo. No haga al revés, que hace todas las cuentas y al final ni se acuerda que al Señor tiene que darlo. Pero bueno, regresemos a la historia. Estamos aquí, hermanos, todavía. Amén. Amén. Estamos aprendiendo, hermanos. Amén. ¿A dónde llegan los espías? Llegan donde una señora que se llamaba Rahab. Y aquí, hermanos, la Biblia es clara y dice que Rahab era ramera, o sea, era prostituta. Aquí la Biblia lo dice claramente, y no lo dice solo en este pasaje, lo dice en otros pasajes también. Y entonces, ¿por qué Dios ocupa a una mujer tan pecadora? Sí, ante los ojos de la sociedad, ante los ojos del religioso, ante los ojos de quien sea, hermano, puede decir, uy, el Señor a dónde los mandó. Fueron a la casa, y léalo nuevamente, hermano, el versículo. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles, andad a reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. ¿Dónde tenía la casa Rahab? En los muros de la ciudad. Ahí en medio estaba. O sea que
todo el que pasaba podía entrar a su casa y decirle, bueno, señora Rahab, hoy vengo por sus servicios. Se dice, hermano, que la profesión de Rahab es una de las profesiones más antiguas de la humanidad. Entonces, ¿cómo es posible que el Señor lo haya mandado ahí? Era una pecadora, pero ¿sabe qué, hermano? Elegida por Dios. Elegida por Dios. ¿Por qué Dios, hermano? Sí conoce tu pecado, sí conoce nuestro pecado, sí conocía el pecado de esta mujer, pero también conocía su corazón. Y tanto, hermanos, mire, es que tanto Dios le puso sus ojos en ella, que aún siendo pecadora, aún siendo prostituta, aún siendo, hermano, ramera, como lo dice la Biblia, la dejó, hermano, como una mujer de fe, allá en el Salón de la Fama de los héroes de la fe. Usted conoce que hay Salón de la Fama en Bollywood, Salón de la Fama en no sé dónde, de los mejores cantantes, pero en la Biblia también hay Salón de la Fama, hermano. El Salón de la Fama de los héroes de la fe. Ahí quedó también en la Biblia esta mujer llamada Rahab. Entonces, hermano, sin importar los errores que hayas cometido en el pasado, si Dios tiene un propósito para tu vida, Dios lo va a cumplir, hermano. El detalle, hermanos, es que si no lo creemos, ¿verdad? Mire lo que dice Hebreos 11:31. 11:31. Hebreos. Vamos a 31 de Hebreos. Me dice un amén suavecito porque por los que están dormidos, hermano. Suavecito. O lo decimos fuerte, hermano. Amén. Pues fuerte. Pues díganme un fuerte amén, hermano. Amén. Ya me dieron el permiso de la congregación, así que los que están durmiendo, hermano. Dice la Biblia, hermanos. Léalo. Lo encontró, hermano, y lo puede subrayar. Entonces, le quiero explicar algo. Ahí en el capítulo 11 de Hebreos, ahí están todos los héroes de la fe. Ahí están todos. Ahí usted, cuando llegue a su casa, mire, ya lleva 2 tareas, 3 tareas. Ir a leer números. ¿Qué más le dije que iba a leer, hermano? Ya se me fue. Lo anotaron, ¿no? ¿Verdad? Entonces, leas el capítulo 11 de Hebreos. Amén. Dice la palabra de Dios. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Por qué? ¿Por qué no pereció esta mujer, hermanos? Por la fe. Por la fe. Léalo nuevamente. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Entonces llegaron los espías, donde ella los escondió, y cuando querían, y se dio cuenta el rey, y le mandó y dijo, ahí andan unos espías, vayan a ver dónde están. Dicen que están en la casa de la ramera Rahab. No, sáquenlos. Llegaron donde ella y él dijo, no, aquí no hay nadie. Ella los escondió. Ella los escondió. Porque ella, hermanos, era ya, sin ser creyente, ¿cómo le digo, hermano? Sin ser parte del pueblo de Israel, ya ella creía en el Señor. Ya ella creía en el poder de Dios, porque lo vamos a ver después, hermano. Cómo ella de verdad cree en el poder de nuestro Señor. Porque les cuenta después, ella les dice a los espías, yo sé y he oído decir que Jehová los sacó de Egipto. ¿Y cuándo había pasado eso, que los había sacado de Egipto, hermano? ¿Alguien me puede ayudar? Hacía 40 años. Porque el pueblo, recuerda, el pueblo pasó ¿cuánto tiempo en el desierto dando vueltas? 40 años. Cuando llega Josué y los espías llegan donde esta mujer, a los muros de Jericó, a la casa de esta mujer, la mujer le dice, hermano, mire, yo he oído que el Señor lo sacó de Egipto. He oído del poder y he oído que destruyó otros pueblos. ¿Cuándo había pasado todo eso? 40 años atrás. Entonces ella estaba a la expectativa. Entonces, hermano, miren,
por la fe, Dios la salva a ella y la iba a salvar a ella y a toda su familia. Y váyase a Josué capítulo 6, versículo 22. Estas cosas las vamos a ir viendo, hermanos, despacio, pero para que vean el desenlace. Josué capítulo 6, versículo 22. No lo vamos a ver todo en esta prédica. 6:22 de Josué, ¿lo tiene? Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y hacer salir de ahí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Cuando ellos ya entraron a la ciudad a destruirla, a la mujer la apartaron y a todo lo que había dentro de esa casa. Entonces, hermanos, la misericordia de Dios llegó sobre esta mujer, sobre esta familia. Y en lo que hemos leído, siempre la Biblia se expresa como Rahab la ramera. En ninguno de los que hemos leído nos dice, y la mujer que fue, o la mujer que es, o la mujer, o ya no le dice de la ramera. ¿Sabe, hermano? Pero sí hay un versículo donde ya no le llaman así. Porque también, hermano, imagínense cómo es Dios. Que después, allá en Mateo, vámonos a Mateo, porque es parte del linaje de nuestro Señor Jesús. Mateo capítulo 1. ¿Cuántos han leído el Evangelio según Mateo? Amén. ¿Cuántos le han entendido a eso? Para que parece el trabalengua ahí, no sé quién engendró a no sé quién y no sé cuándo, a no sé quién y que no sé cuándo y que no sé qué, y uno, hermano, y dice: Señor, ¿y por qué dejaste escrito todo esto aquí, Señor? ¿Por qué, mi Dios? Y hermano, y no nombre, ¿verdad? Pues aquí tiene para sacar nombre para sus hijos, hermanos, o para sus nietos. Amén. Mateo capítulo 1, versículo 5. Vale, miren, ahí está este nombre: Salmón. No Salomón, Salmón. Salmón engendró de... No dice A. No dice A. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró a Ruth. De Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. Quédese ahí. ¿Quién era Isaí? El papá de David, el rey David. Y así, usted después va a su casa a leer toda la genealogía hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. Es la importancia, hermanos, de los propósitos de Dios. Ve cómo el Señor puede obrar en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de una persona que fue digamos que alguien, aquí no dice la Biblia, hermano, si lo hizo por necesidad, si lo hacía por negocio, si por lo que fuera, pero era una ramera. Pero Dios no hace acepción de personas. Y Dios iba a cumplir un propósito en su vida. Y esta mujer cree en el Señor. Y luego se aparta de esa vida que llevaba. Y Dios cumple el propósito que tenía para su vida. Hermano, quizás muchos tenemos un pasado, hermano, que a veces hasta da vergüenza. Pero oiga bien, un pasado. Y Dios ha tenido misericordia. Dios conoce su condición. Dios conoce la condición de nuestro corazón. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Y probablemente, o quizás, hermano, te has equivocado, aún después de haberle entregado tu vida al Señor, y te has sentido de lo peor. Si el Espíritu Santo te redarguye y el Espíritu Santo te dice: mira, eso que estás haciendo no lo tienes que seguir practicando, y te has sentido de lo peor. Pero ¿sabes? Dios conoce tu corazón, y Dios tiene amor, tiene misericordia, y ese propósito que Dios tiene para tu vida lo va a cumplir, hermano. Lo va a cumplir. Ahora bien, eso no es una luz verde o algo para
Dios me perdona, Dios es grande en misericordia y voy a andar haciendo lo que me da la gana. Claro que no. Claro que no. Hermano, mire, si el Señor vino a esta tierra por lo que se había perdido, por todo lo que se había perdido. ¿Cómo es posible, hermano, que gente de la calle, ex drogadictos, alcohólicos, prostitutas, cómo es posible que el Señor los levanta? Y luego usted ve la cara, usted ve la gente bien vestida, usted lo ve sentadito, usted lo ve estar predicando, usted lo ve estar cantando, pero no sabe de dónde Dios lo levantó. No se imagina, pero eso solo lo puede hacer Dios, hermano. Amén. Eso solo el poder transformador de nuestro Señor Jesucristo. Solo Él puede restaurar una vida, hermanos. Solo Él puede levantarlo. Fíjese que yo recuerdo, hermano, y en otras ocasiones le he compartido que había un señor que le decían el Charlie, no sé qué, el Charlie Bronson, no sé qué, el Chuck Norris le decía, allá donde vivía antes. Y le decían así, hermano, porque siempre andaba todo barbudo, todo, pero sucio, en la calle, drogadicto y todo, dormía en la calle, y le decían así, porque parecía este de las películas cuando andaba, pero en la guerra, y cuando andaba todo así, todo de guanguañado, no sé qué significa la palabra de guanguañado, pero usted me entendió, ¿verdad? Entonces, que la oí ahora, hermano, de guanguañado, o de... andaba de lo peor. Y entonces, hermano, por eso le decían así, ¿verdad? Y siempre en la calle, el que pasaba le pedía, y así. De repente, hermanos, ya no lo veíamos. Se perdió totalmente. Y yo me preguntaba, y decía, ¿qué se habrá hecho? Y yo le pregunté a unos amigos, mira, ¿y aquel qué se hizo, bro? Y fíjense, yo llegué a pensar que quizás lo mataron, quizás algo le pasó. Mire, como a los 4 o 5 años, hermano, donde vivíamos, enfrente había un tabernáculo. Y entonces empezamos a asistir nosotros a ese tabernáculo. Y de repente a la hora de la alabanza, hermano, bueno, ahí va a cantar el hermano Charlie. Y había quedado, ¿no? Hermano, mire, con su uniforme, camisa blanca, pantalón azul, hermano, pelo corto, chelito, hermano, bien afeitado, y empezó a cantar, cantó todo. Y yo tenía aquello, yo decía, ¿será o no será? Pero como todo buen meque, usted me entiende porque también es así. Me acerqué, hermano, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo es? ¿Qué todo puede ser que? Y yo le digo, ¿verdad que usted que andaba en la calle? Sí, me dijo, que me alegro verlo así restaurado. Y me contó, imagínense, si no le pregunto, usted no se da cuenta. Mire cómo los tengo, ¿verdad? Si yo no le pregunto, hermano, entonces usted no se da cuenta. Entonces me dice, no, es que fíjese que anduvo en la calle, me dijo, y yo tenía oiga bien, yo tenía un chero que éramos cheros así de droga. Y ese se fue allá a la iglesia central, le entregó su vida al Señor, estuvo un tiempo en retorno, me dice. Y después de estar en retorno, estaba sirviendo en una iglesia allá en San Miguel, su amigo. Y cuando vino, me dijo, aquí a la colonia, me vio en la calle y me dijo, mira, Dios puede hacer algo por vos. Y le ayudó, lo levantó, lo bañó, lo cambió y se lo llevó y lo fue a meter al retorno. Dice que estuvo 2 años allá. Y luego apareció, hermano, restaurado. Eso, hermano, solo Dios lo puede hacer. Solo Dios. Porque dice la Biblia, hermano, que lo más vil y menospreciado de este mundo eligió Dios, hermano. Y todos, hermano, mire, quizás él fue drogadicto, él fue bolo, fue alcohólico, lo que sea, hermano, pero todos tenemos algo atrás, un pasado, hermano. Tenemos algo que
hasta nos da vergüenza quizás. Algunos quizás fueron burros, algunos quizás alcohólicos, drogadictos, algunos quizás nada y decían creerse perfectos, hermano, pero tenían un corazón lleno de envidia, soberbios, pero solo Dios puede ir restaurando y levantando al caído, hermano. Y así como Dios tuvo misericordia de esta mujer, así Dios tiene misericordia para con cada uno de nosotros, hermano. Ha tenido esa misericordia. Y de nosotros, hermanos, podemos decirle, Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Porque el Señor Jesús vino a morir por todos, hermano. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, mire, el propósito que Dios tiene en su vida, Dios lo va a cumplir. Quizás en este momento, o hay tiempo en que usted no entiende el porqué de las cosas. Pero llegará el momento donde usted va a decir, Señor, tenías tanta razón, Señor. Gracias a Dios, Señor, o gracias a ti, Señor, por todo lo que he vivido. Y siempre, hermano, siempre honremos al Señor y démosle la gloria y la honra a nuestro Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias te damos, mi Dios, por el mensaje, por tu palabra, Señor, que ha sido de mucha bendición para nuestra vida, Señor. Señor, así como esta mujer, mi Dios, que fue muy útil en tu propósito, Señor. Así nosotros, mi Dios, queremos ser útiles en tus manos, mi Dios. Queremos, mi Dios, que cumplas tu propósito en nuestra vida, Señor. Esta mujer, mi Dios, que probablemente nadie daba nada por ella, Señor. Pero tú, Señor, sí, tuviste misericordia de ella, Señor. Porque antes de ver su condición, Señor, viste su corazón, Padre. Y probablemente en su corazón, Señor, había un arrepentimiento, había, Señor, un temor hacia ti, Señor. Y tu mano poderosa, tu mano salvadora llegó sobre su vida, Señor. Gracias te damos, mi Dios, porque también nos has dado una oportunidad, mi Dios. A pesar, mi Señor, de todo, nos has dado una oportunidad, mi Dios. Si usted está aquí sin Cristo Jesús o aún no le ha entregado el control de su vida a Jesús, puede repetir la oración y decirle, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, mi Jesús, por salvar mi alma.